A reading from the book of Genesis. Lectura del libro de Génesis. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: Yo soy el Dios Sudai. Camina en mi presencia con lealtad. El Señor añadió a Abraham: Tú guardas mi pacto que hago contigo y tus descendientes por generaciones. Este es el pacto que hago con ustedes y con tus descendientes, Every male among you shall be circumcised. y que habéis de guardar. Circuncidad a todos vuestros varones, Do not call her Sarah. Her name shall be y que I will bless her. el Señor dijo a Abraham: Sarai, tu mujer, ya no se llamará Sarai, sino se llamará Sara. La bendeciré y te dará un hijo, y lo bendeciré. De ella nacerán pueblos y reyes de naciones. Abraham cayó rostro en tierra y se dijo sonriendo: Un centenario va a tener un hijo, y Sara va a dar a luz a los 90. Y Abraham dijo a Dios: Me contento con que conserve sano a Ismael en tu presencia. Dios replicó: No es Sara quien te va a dar un hijo. Lo llamará Isaac. Con él estableceré mi pacto y con sus descendientes, un pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, escucho tus peticiones. Lo bendeciré, lo haré fecundo, lo haré crecer en extremo. Engendrará 12 príncipes y se hará un pueblo numeroso. Pero mi pacto lo establezco con Isaac, el hijo que te dará Sara el año que viene por esta fecha. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se retiró. See how the Lord blesses those who fear. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que vea la prosperidad en Jerusalén todos los días de tu vida. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Christ took away our infirmity. Cristo quitó nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. When Jesus came down from En aquel tiempo, al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo: Quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús dijo: No se los digas a nadie,
pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés. Verbum Domini. Leprosy is a disease La lepra es una enfermedad que carcome la piel, el cuerpo físico. En las épocas antiguas se pensaba que la lepra verdaderamente era una maldición de Dios y que no tenía cura. Los leprosos eran excluidos. Nadie quería lidiar con los leprosos. La mera mención de la lepra causaba temor en la gente. Los leprosos no eran bienvenidos en la comunidad, en toda la sociedad. Y no solamente eran excluidos, sino que eran considerados como si estuviesen ya muertos por sus familiares y amigos. Eran considerados muertos. Tenían que vivir separados de la sociedad y vivir, entre comillas, con personas como ellos. La gente no aceptaba a los leprosos. Antes de su conversión, creo que todos conocemos esta historia de San Francisco, que entra en contacto con los leprosos. Y si hay una cosa que San Francisco detestaba antes de su conversión, eran los leprosos. Era la vista de la lepra. Fue su encuentro con un leproso mientras montaba su caballo a Asís. Realmente esto es lo que causó la conversión de San Francisco. Ese fue el comienzo de su regreso. Francisco estaba aterrorizado cuando se acercó el leproso. Sin embargo, algo lo llevó a que se bajase de su caballo. Algo impulsó a aquel joven Francisco a bajarse de su caballo y a acercarse al leproso. No era él mismo. Era el Espíritu Santo llevándolo, convenciéndolo de su propio pecado, de su propia lepra, por decirle así. Y el leproso extendió la mano a Francisco y Francisco le dio dinero y después Francisco besó la mano del leproso. Y después, cuando se subía a su caballo, Francisco volteó para mirar al leproso y se dio cuenta que había desaparecido. El leproso no estaba. Esto fue lo que llevó a su conversión, lo que cambió su vida. Y podemos especular, no podemos afirmar porque no es la verdad del Evangelio, pero podemos especular acerca de quién verdaderamente se le apareció a Francisco aquel día. ¿Habría sido Jesucristo? Aquel que cargó los pecados, nuestros pecados, a quien que él cargó literalmente, no solo con los pecados físicos, sino los pecados espirituales sobre sus hombros, quien los llevó a la cruz y nos redimió. Podría haber sido el Señor Jesús, a quien Francisco besó aquel día. El pecado es la verdadera lepra en nuestras vidas, que combatimos en nuestras vidas diarias. Jesús vino no solamente para sanarnos físicamente, a pesar que es capaz de hacerlo y muchas veces lo ha hecho. ¿Cuántas veces escuchamos de sanaciones físicas, no solo en los evangelios? Sanación física de los evangelios no está limitada solamente a palabras que leemos en una página, sino muy a menudo en nuestras vidas. La gente encuentra a Jesucristo de alguna forma u otra y escuchamos acerca de sanaciones físicas en las vidas de la gente.
Estoy seguro que algunos de nuestros televidentes, algunos de ustedes han escuchado de este tipo de encuentros con Dios vivo, cómo Jesús nos cura ahora, 2000 años después, cómo Él es activo en nuestras vidas. Pero principalmente Jesús viene a sanarnos y a liberarnos de la lepra, del cáncer, del pecado. Verdaderamente la destrucción que el pecado causa en nuestras vidas, lo que el pecado puede hacer en nosotros, lo que el pecado puede hacer en nuestras almas, así como el cáncer físico puede carcomer el cuerpo de alguien. El pecado puede carcomer el alma de alguien, y eso es lo que verdaderamente importa, ¿cierto? Nuestras almas. El pecado puede carcomer nuestras almas y mantenernos, poner obstáculos que eviten que progresemos en la fe, en nuestra relación con Dios. ¿Y cómo arrancamos ese pecado el día de hoy? ¿Cómo arrancamos el cáncer del pecado en nuestras vidas? Mediante los sacramentos. Al ir a ese confesionario que a veces uno detesta, que le da miedo a uno, pero no debería dar miedo. Nosotros no damos miedo. Bueno, espero que ese sea el caso. Al ir a ese confesionario y al realizar una buena y sólida confesión de nuestros pecados, si es que no lo hemos hecho en mucho tiempo, dejar que esas cosas se vayan. Los primeros padres de la iglesia utilizaban una analogía. Cuando iban a una cueva, antes de dormir en una cueva, durante la noche solían ir durante el día y solían barrer la cueva. Solían asegurarse que no hubiera serpientes, porque no querían ser mordidos durante la noche. Cuando estaban dormidos, no querían quedar estrangulados, así que solían barrer la cueva para estar seguros. Y es muy similar a lo que ocurre en el sacramento de la penitencia, creo yo. A veces utilizo esta analogía, incluso cuando escucho las confesiones. A veces siento que estoy arrancando serpientes de las vidas de la gente. A veces las serpientes ni siquiera saben que están ahí. Y cuando entran al confesionario, están tratando de hacer una buena confesión. Y yo digo, bueno, vamos a enumerar los mandamientos. Quizá han pasado 5 años, 10 años, 15, 20, 30, 40, 50, 60, incluso hasta 70 años. Y no saben muy bien la diferencia entre el pecado y lo bueno. A veces el sacerdote, esa es nuestra vocación, para eso estamos llamados, para sacar serpientes de lugares oscuros. Así que algunos de nuestros televidentes o muchas personas nos preguntan mucho, la gente que nos escribe. Yo he recibido la pregunta, Padre, quiero hacer una buena confesión, pero no sé cómo. A menudo la gente viene y dice, Padre, han pasado años, no sé cómo hacer una buena confesión. Todo comienza con la frase, Padre, por favor, ayúdeme a hacer una buena confesión. No he hecho una buena confesión en 5 años, 10 años. Y es posible que esto sea exactamente lo que necesiten y ni siquiera lo sepan. Nada más repasar los 10 mandamientos y podemos sentarnos todo el día y tener una homilía sobre el tema, pero no tenemos el tiempo. Podemos hablar de los 7 pecados capitales, la soberbia, la avaricia, que es la codicia, aferrarse a las cosas del mundo en lugar del Creador, la lujuria, no solo de los ojos, sino de la carne, de las cosas materiales, la soberbia de la vida,
la envidia, los celos, gula, ira, ociosidad. Son los 7 pecados capitales. ¿Alguna vez los han repasado antes de entrar al confesionario? Es un buen examen de conciencia. Los 10 mandamientos, los 7 pecados capitales, los preceptos de la iglesia, entrar al confesionario, el sacramento de la penitencia. Y eso es lo hermoso del sacramento de la penitencia. Uno mismo es el juez. Uno entra ante Dios Todopoderoso. Uno le pide al Señor que emita veredicto por la lepra de uno en su vida y que le quite a uno todas las serpientes, que lo limpie. Y seamos francos, duele. El pecado duele. No solamente le duele a Dios y a nosotros, sino también a otras personas. El pecado afecta a la sociedad. Cuando podemos arrepentirnos de nuestros propios pecados, de nuestra propia lepra, cuando nos arrepentimos y realizamos una confesión buena y sólida y nombramos nuestros pecados, cuáles son y alrededor de cuántas veces hemos cometido un pecado, obviamente no sean escrupulosos sobre esto. Puede que no sepan si han pasado años. Simplemente es suficiente decir, Padre, he dejado de ir mucho a la misa. En 25 años no puedo contar cuántas veces he faltado a la misa o no puedo contar cuántas veces he tomado el nombre del Señor en vano. Eso es un pecado mortal. Tomar el nombre de nuestro Señor Dios en vano. No sé cuántas veces lo he hecho. Es suficiente decir eso. Padre, he hecho lo siguiente, lo siento, no quiero volver a hacerlo nunca más. Alabado sea Dios. Y ya, listo. No cargar con eso ya más. Nuevamente, hay que sacar las serpientes de la cueva. Para eso son los sacramentos. Y una vez que hagamos eso, una vez que vamos y somos perdonados y el sacerdote nos ayuda y recibimos la absolución, entonces podemos acudir al altar de Dios. Y entonces somos alimentados con el pan de vida, con la Eucaristía, la medicina de la inmortalidad, la medicina que nos sana, la medicina que puede darnos sanación y reconciliación con Dios. El leproso en el Evangelio de hoy tuvo suficiente fe para rogarle al Señor, Señor, si tú así quieres, límpiame. Reconocemos nosotros que no se trata tanto de nosotros, los que lo rogamos, sino el Señor quien le ruega. Este leproso le rogó a Jesús, le estaba rogando, pidiéndole sanación. Pero el verdadero que ruega, como el padre Luigi Lasani solía decir, el verdadero limosnero es Jesucristo, es el limosnero que viene para toda la eternidad, el protagonista con P mayúscula. Él es el que nos ruega a nosotros, quien ruega por nosotros, quien ruega por mí. Reconocemos que Jesús tiene sed de nuestro amor, sed de nuestra cooperación, y que Él ha extendido la mano desde la eternidad y se ha inclinado a nuestro nivel para encontrarnos. Él es el que ha venido a sacar las serpientes de nuestras vidas, a sanarnos de nuestra lepra. Jesús extiende la mano a cada uno de nosotros, nuevamente, por cualquier lepra de la que suframos. Como nuestro rector en el seminario solía decir, por aquellos pecados preferidos en nuestras vidas. Él siempre solía reírse un poquito cuando decía esto. Esos pecados preferidos en nuestras vidas a las que nos aferramos, que son como cadenas, cualesquiera que sean,
Él es el que ha venido para sanarnos de la lepra, de esos pecados. Obviamente, poseemos la fe del leproso en el Evangelio y esta fe es una fe expectante. Tener esa fe expectante. La fe que tuvo la Virgen María de que Dios habría de cumplir lo que dijo si era obediente. La misma fe que tuvo Abraham en Génesis cuando el Señor le habló acerca de la obediencia. ¿Tenemos la misma fe de que Dios cumplirá sus promesas si yo cumplo mi parte del trato? Este leproso sabía que Jesús es el Señor y era capaz de sanarlo. Y nosotros tenemos que volvernos vulnerables y permitir a Jesús tocar nuestras heridas para sanar, o más bien sanar las heridas que ponen obstáculos en nuestras vidas y permitir que el Señor nos sane. Obviamente, para eso son los sacramentos de la penitencia, reconciliación y la Eucaristía. El Señor toca nuestras heridas. ¿Tenemos esto en mente cuando vamos a confesarnos? ¿O es solamente como un acto monótono que hacemos mecánicamente? ¿O nos imaginamos estar yendo literalmente a un doctor, el médico divino? Jesús literalmente toca nuestras heridas y nos sana. El Evangelio según San Marcos, hoy tenemos a San Mateo, pero el Evangelio según San Marcos dice con hermosa claridad que Jesús se conmovió por compasión, extendió su mano, tocó al leproso y le dijo, sí, quiero, quedas limpio.